Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en la presentación de este libro precioso, Bordeaux, escrito por Hugo Semperena, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy. Hacemos un aplausito para Huguito. Sí. Producido por Agustina Macri y editado por Ezequiel Díaz Ortiz. Bravo, muchachos. Díaz Ortiz Ediciones. Vamos a empezar preguntándole un poquito a Agustina cómo fue que le apareció la idea de hacer este libro. Y después le vamos a preguntar a Ezequiel cómo fue hacerlo materialmente, que no todos sabemos lo que es ser un editor de un libro, lo que es el trabajo de edición de un libro, lo que significa reunir todo el material, aprobarlo, decir, bueno, esto es el libro que queríamos hacer y va a la imprenta, ¿no? Entonces, bueno, Agus, ¿cómo fue que apareció esta idea? ¿Vos te acercaste a Semperena se acercó a vos? ¿Cómo fue? O sea, ganas tenías un montón de tiempo de hacerlo, como que sentía, siempre digo lo mismo, como que fue un abuelo que yo viví muy poco, que se murió cuando tenía 8 años y que sentía que tenía como recuerdos como fragmentados y cortados y poquitos, y como que no entendía cómo había sido su vida. Vivimos mucho en Balcarce, en La Peregrina, en el campo, fue mi infancia y toda nuestra vida ahí, nuestra felicidad. Pero como que su vida no la terminaba de entender todo lo que había hecho. Escuchaba Fangio todo el tiempo, íbamos al museo de Fangio, veía la coloradita, pero como que en mi cabeza era todo estaba como todo fragmentado, incompleto, y antes de pensar en una película pensé en un libro, porque dije, bueno, acá tenemos que ordenar un poco este caos que había. Sé que había muchas fotos en el campo, en lo de Patricia, en lo de Graciela, en nuestros cajones, en la gente, en Mercado Libre, hay un montón de cosas. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer, pero no sabía cómo encararlo, era como medio titánico, así como escalar una montaña. Y un día estábamos en el campo y vi un artículo en una revista que tenía Hugo, que se llama Sobre Ruedas, y fue el primer artículo que vi que hablaba de una campaña que había hecho mi abuelo con Fangio en Europa, que era una época que a mí me interesaba mucho y que yo estaba investigando porque me parecía como interesante el vínculo con Italia, cómo había llegado de la Europa casi a Fórmula 1. Y cuando leí ese artículo vi que lo había escrito Hugo, entonces le dije a mamá, ¿por qué no lo intentamos contactar? Entonces me tomé un café con Hugo en la biela, muy clásico todo, mano a mano, y dije, Hugo, bueno, nada, yo soy la Anita Juan Manuel, me encantaría hacer un libro y siento que vos sos la persona que me pueda ayudar, porque es como que no sé por dónde empezar. En mi familia todos me van a ayudar un poco, pero sé que necesito a alguien que me acompañe y que me ayude. Y él me dijo, Agustina, estoy muy emocionado, tu abuelo fue un ídolo para mí, mi padre tenía una estación de servicio y yo crecí con la figura de tu abuelo, y me trajo un dibujo que hizo cuando tenía 7, 8 años más o menos. Y así empezó un poco la aventura con Hugo, y para los que por ahí no entendía por qué Paula decía eso, me adelanto y digo que Hugo falleció hace un mes antes de que presentáramos el libro en noviembre, que fue como muy fuerte la noticia cuando me la dio mamá. Y bueno, están Gonzalo y Rocío, sus hijos, acá, así que queremos dedicarle esta presentación a Hugo. Y bueno, y ahí arrancamos. Él era como muy ejecutivo, súper erudito, muy didáctico, y ya vino a la segunda reunión y decía, Agustina, ya tengo todos los capítulos armados, vamos a ir del 1 al 9, van a ser estas las etapas. Y yo le decía, bueno, dale, vos arrancá, yo te sigo, yo te mando. Y como que lo fui acompañando. Y justo en paralelo fui a la presentación del libro de Selmira Frers, que hoy no pudo venir porque acaba de ser madre, que también hizo un libro sobre su padre y su abuelo, que reconstruyeron. El padre reconstruyó un barco mítico de su abuelo que se llamaba El Recluta, y el editor había sido ese, y en un evento que me invitó a Astrid, que también está acá, está todo unido, lo conocí a ese y me acerqué a ese y le dije, hola, soy Agustina, quiero hacer un libro de mi abuelo y no sé cómo hacerlo, ¿me ayudás? Y nada, y ahí lo enganché, y un poco Hugo y Ezequiel fueron los que me acompañaron durante
2 años. La verdad que nos llevó 1 año y medio. Sí, Un año y medio. Sí. ¿Y vos sabías que querías, qué tipo de libro querías? Yo quería un libro como lo más humano posible. Hugo, de nuevo, era como muy erudito y muy técnico, y cuando me hablaba mucho de los motores y las cilindradas, y a mí me gustan los autos, pero como que yo le decía, tratemos de hacerlo más narrativo, ¿viste? Como quería entender un poco como la persona atrás de toda esa información, pero la verdad que el trabajo que él hizo a nivel, digamos, contenido es espectacular. Y yo lo que intenté hacer, que creo que ese me siguió mucho, es que desde lo visual llevarlo como algo más humano, tratar de encontrar todo el tiempo a la persona, ¿viste? Que él me abra, que me hable, que te hable, que lo puedas entender. Y bueno, y empezando por la tapa, que para mí, digamos, fue un acierto como ponerlo a él, sí, y no que sea él con el casco o él con las antiparras, o que se entienda que es un piloto, sino como esa persona que te está mirando y, bueno, intimida, pero es él, no sé, sí, es como que está bueno conectarse con él. Pero sabía que quería hacer que quería reconstruir su carrera, pero que también quería que tuviera algo humano y un poquito familiar. No era un libro familiar, digamos, no era un álbum de familia. No, eso sabía que no lo quería hacer. ¿Y vos que hiciste el documental de Fangio? ¿Cómo vinculás esas dos cosas? Me parece que son procesos diferentes y parecidos. Digo, creo que hacer una película tiene... Esto es como bastante cinematográfico también, como por lo menos siento que ese también me acompañó en lo fotográfico a armarlo, lo que siempre decimos de buscar el movimiento en el libro, que el libro tenga vida, que lo puedas escuchar, que lo puedas sentir, como él todo el tiempo decía del auto, que él todo el tiempo decía que el auto había que sentirlo y como sentir que estás adentro de un túnel y todo eso. Entonces no sé en qué se parecen, yo creo que en la exploración seguro, como reconstruir personajes que son tan fuertes como Fangio, como Bourdieu, o fuertes en el imaginario y fuertes en las familias también, ¿no? Porque él fue una persona, para mí, muy fuerte para todos, como abuelo, como padre, como hermano, como marido, ¿no? Entonces, no sé, creo que una cosa se acompaña con la otra. Nosotros crecimos mucho con todo ese universo, ¿no? Como desde chicos vamos al museo de Fangio, crecimos con autos, crecimos un poco con los Fangio. Entonces me parece que eran como procesos que quizás haber hecho antes el documental me dio como el impulso para decir, bueno, ya estás en el tema. En el envión. Ya estás en el tema, sí. Juan Cruz, ¿y a vos qué te dio el libro? ¿Qué encontraste en el libro que vos no supieras de Juan Manuel, de tu padre? Por lo pronto, yo siento que los libros, o sé que los libros tienen vida. Entonces, antes de venir pensaba, una querida amiga mía, Marta, me dice, vas a estar con tu mamá y con tu papá. Y dije, wow, voy a estar con mi mamá y con mi papá. Ya está. Digamos, si el libro cumple la función para que hoy esté con los dos, me parece maravilloso. También pensaba en los hijos de Hugo y yo creo que la vida es hacer y completar. Hacer y completar. Este es un libro que está hecho y completo. Y da mucha satisfacción completar una idea, un sueño. Y me tomo el permiso y el atrevimiento de declarar que Hugo completó el proceso y lo vive y lo disfruta. Porque si no es alguien que no llegó a verlo, digo, no, yo creo que ya lo ve. Sería injusto decir que llegó a casi. Entonces, si me permiten los hijos, declaremos que Hugo ya lo ve y lo disfruta. Y después estoy totalmente de acuerdo con Agus, que nos ayudó a armar este rompecabezas, en este caso mi padre, que era un tipo muy misterioso. Entonces, si solamente el libro alguien se acercara a ver ese rostro y decir, che, esta mirada, y lo querés leer como una biografía. Era muy introvertido. O más que eso, más o menos, viste que Fer dice más o menos. Y para otros era un gran hablador, un tipo que tomaba el micrófono y podía estar hablando 1 hora a una cantidad de gente también, enorme. Sí, pero de sus cosas, ¿no? Pero era un tipo muy misterioso, entonces cada uno se armó el rompecabezas que quiere, y creo que me parece que lo que nos ayudó a Agus también es a completar un misterio. A mí me gusta que los misterios permanezcan misterios. Y acá Agus no resolvió nada, pero ayudó a
a que todo tuviese un cuerpo que estaba por todos lados. Un poquito con Fangio, un poquito en Europa, un poquito en las películas con mi madre, un poco casado con la madre de Fer, un poco con los hijos, un poco en La Peregrina, un poco paisano, un poco gaucho, Sí. un poco silencioso, un poco un hombre de mundo. Sí, una figura pública también. Sí, una figura pública, un político, ¿viste? Entonces digo, wow, tantas cosas juntas para una sola persona Sí. que vivió solamente... Yo tengo 54 años. Yo estoy por acercarme a la edad de que Sí. yo veía a mi papá así. Entonces digo, wow, es un montón. El que está en la tapa es más joven que yo. Sí. Digo, entonces la cabeza es como ¡paf! Es un montón. Claro, pero lo que hablábamos antes de que toda la carrera automovilística de Juan Manuel la descubrís más bien acá, digamos, esa obsesión de él, ese perfeccionamiento, esa pasión enorme. Yo te conté que para mí él tenía un asunto privado con las carreras. Y ni Fer, ni yo, ni ninguno de sus hijos, yo no tengo una charla personal con él donde él ya me haya hablado ni 5 minutos acerca de ninguna carrera. Pero sí se podía tomar 2 horas para hablarte de Gandhi, ¿viste? Y darte un libro y hablarte, no sé, de los evangelios, de los salmos, y Séneca. los Sénecas, los grandes hombres de la historia, los grandes pensadores. Todo iba por un carril muy misterioso y creo que para mí él, a través de las carreras y de los coches llegaba a algún lugar misterioso, te diría espiritual, de conexión. Cuando Agustina cita que de sentir el auto, si escuchás ese audio decís, parece Krishnamurti. No, está hablando de carreras, ¿viste? Está hablando de carreras, pero estaba hablando de una suerte de meditación, una suerte de momento vivo, muy personal. A mí hay una parte que me gusta mucho del libro que tiene que ver con el accidente que tuvo en Inglaterra, que a mí siempre me impactó mucho, que era, si él superaba esa prueba llegaba a Fórmula 1 por la exigencia del momento, pero yo el único recuerdo que tengo es que fue el año que nació mi madre, que mi madre tenía 5 meses, que mi abuela estaba acá con otros 2 hijos y que él sale despedido por ese parabrisas, se rompe todo, le rompe su ilusión de llegar a Fórmula 1, y cuando viene Hugo y me da ese artículo que salió en el gráfico, escrito por él en primera persona, fue tan potente leerlo a él en primera persona, que cuando le dije a ese, bueno, ¿qué hacemos con este texto? Porque no hay imágenes. Y Hugo en su segundo hallazgo encontró fotos del auto chocado en un banco de fotos en Inglaterra que nunca las habíamos visto. Y ahí se vino un día y me dijo, ¿y qué te parece si hacemos un cómic para ponerle imágenes a ese momento? El cómic es soberbio. El cómic es increíble. Que hay un cómic en el libro también. Están todas las tapas del gráfico y está el cómic. Y el accidente, si ustedes ven la película Ferrari, que salió hace poquitito, que cuentan muy bien los accidentes, es el mismo accidente. Es la misma época, son los mismos accidentes donde te la pegabas con un auto y tu cuerpo parecía a 4 cuadras de estar talado. Es decir, wow, ¿viste? Decís, que eran unos gladiadores de mentes locos. Y cuando él lo describe, me hace acordar a lo de la meditación, porque él lo describe como ese momento donde él está tirado en los pastizales al borde del circuito y el equipo sale corriendo a buscarlo porque ve que el auto no vuelve, y el tipo habla de como estar entre la vida y la muerte. Fue como increíble. Y ahí es donde yo le decía, eso es lo que, y le decía a Marcelo, el artista que hizo el cómic, eso es lo que tenés que como dibujar. Como es la sensación de él estar ahí tirado, que no se podía mover y pensando, bueno, ya está, me voy a morir. Cuando se quema también estaba lúcido y sentía, la enfermera de la quemadura es mi madre. Está acá, puede contar bien de lo que es poner paños y cosas. Sí, pero él sintió que no moría, que no se moría, que estaba pasando todo eso, que se estaba prendiendo fuego, pero no se moría. ¿No? Muy consciente, mucha lucidez ahí en ese momento, mucha frialdad, ¿no? Sí. Hay una foto, creo, ¿no? De Graciela. Hay una foto de Graciela con él quemado. En el hospital. Sí, en el hospital. Claro. Sí. Pues bueno, de correr el libro que está. Sí, yo la vi. ¿Qué pasó, Grace? Difícil momento. Muy difícil. Ahí salía el carácter del acuariano.
pido disculpas porque hablo tan mal porque tengo sinusitis crónica, así que escucho la mitad de lo que dicen. Tenemos un micrófono. Se me va a pasar en algún momento, estamos en una mudanza, cosa que es terrorífica. Pero todos los hechos de Juan Manuel fueron el cuento que cuando me contó a mí lo del accidente en Londres, me dijo que descubrió que la muerte era una cosa muy agradable. Me dijo, yo lo sentí bien. ¿Cómo lo sentiste bien? Y vino Diógenes, que venía, pero yo hasta que no vi a Diógenes, sentí que estaba cuidado, tenía el casco puesto y me di cuenta que estaba desnudo. Y sentí el olor de un árbol que había al lado de mi cuarto en La Peregrina. Y me quedé muy tranquilo, dije, bueno, esto es el fin. Hasta que sentí la primera voz humana. Cuando me pasó eso, que se acercó Diógenes o lo que fuera, empecé a llorar, a decir que no me dejen, que estaba vivo, que no se fueron a equivocar, como aquella película, ¿se acuerdan? Sí. La francesa aquella, que no me acuerdo cómo se llama. ¿De vuelta? Que Una película le está francesa. diciendo a todo el mundo está muerto, Claro. creo que era Philippe Noireau o algo así, ¿no? Y le dice, lo van a enterrar, y dice, estoy vivo, tiene una cosa de... Y Juan pasó lo mismo, y se fue meses enteros al lado de un señor que era... Italiano. Italiano. Un italiano que, bueno, Juan no hablaba tan bien en ese minuto italiano, hablaba bien, pero no lo podía ver. Pero sin embargo, mantuvieron una conversación amorosa durante 3 meses. Y que después fue un error la operación que tuvo con Manuel por Hudson. Pero peor, el cuento es que cuando él sale despedido por el parabrisas le arranca toda la piel de la espalda. Eso es en y entonces el él tuvo que estar de- 3 meses boca abajo Eso porque es tenía en la el de los piel... cóndores. Bueno, pero cuando en el 61 le pasó eso, se lo llevaron a este señor. Y entonces él pidió, que había sido tan grande su amistad, que le dieran vuelta a la cama para mirarlo, para reconocerlo en el amor, para decirle chau. Y fue una amistad profunda, de hablarse sin poder moverse, ¿no? Un dato de Y cuando color, estaba uno de los quemado- cuidadores fue el gato Dumas. Que estaba en ese, el gato Dumas estaba en Inglaterra y era de los que se lo iban a cuidar de noche. Eso está en el libro. ¿Está en el libro? No, pero eso Ahí va el gato Dumas y le mandamos un beso a donde esté. Bueno, y quemado era terrorífico, porque los que estaban quemados, ahí en donde estaba Benaín, no tienen espejos, no se ven. Entonces las mujeres que reconocían que yo era la novia y recién empezaba mi carrera prácticamente, y era alguna cosa famosa o lo que fuera, me decían, ¿lo va a visitar a mi marido? Y yo le decía, sí. Había un olor a quemado, un olor que no te olvidas nunca más cuando llegas a tu casa. Y entonces me decían, él no tiene espejos. Entonces yo llegaba a un lugar donde no había narices o bocas, o estaban sin piel y le faltaba la mitad de la cabeza, lo que fuera. Y yo hacía el acting. Lo veo mejor hoy. Una cosa extraordinaria. Y estaba tan nervioso un día que me dijo, ¿cómo tardaste? ¿Dónde fuiste? No, tenía que ir. El carácter acuariano. Entonces dijo, no, estaba hablando con el señor tal. Y se puso tan nervioso que la enfermera le dio un yogur que no le gustaba y lo tiró y me lo embacó en la cabeza. Esas cosas que no se olvidan nunca más, porque yo tristemente se me caía el yogur. Y el ojo me lloraba y él me decía, perdóname, no, la apuntaste bien. Las cosas... Lágrimas de yogur. Era difícil, esos accidentes eran como complejos y los últimos había mucha gente y muchos fotógrafos, ¿no? Mi reina, también la pequeñita. Bueno, y aquel, el dedo torcido. Ahora le toca a Fer. Sí, yo quería preguntarte, Fer, vos, ¿qué encontraste en el libro que no supieras de Juan Manuel? No, yo sabía todo. Yo sabía todo.
No, detalles de anécdotas y autos y pases y movimientos, miles. Miles, sí. Pero con poco, como decía Juan, el libro para mí fue de vuelta a la unión. Él para mí fue como siempre con Juan, la mamá de Agus, de Rami y las chicas, el que me vinculaba. Sí. Y la peregrina también, por eso también me pone muy contento que haya estado y la posibilidad de escribir, así que bueno, obviamente con Agus y con Ezequiel y con Hugo en eterno agradecimiento y de vuelta la sensación de sentirme parte. Para mí eso en mi vida siempre fue muy importante. Sí. Y el libro, la verdad que me trajo eso de vuelta. Así Sí, que, sí. Él trabajaba mucho la unión. claro, Él era él era la unión. Y hoy el libro es lo que nos trae acá. Está muy bien. Vincula con todos ellos y todos nosotros de vuelta. Así Sí. ¿Verdad? Sí, a mí me impresiona cómo se nota la serenidad de Juan Manuel, ¿no? La serenidad enorme que tenía él en general, porque no era un tipo nervioso, No. nunca, para nada. Y después para correr, ¿no? Ese nervio, pero impresionante. Igual está bueno lo que dijo Graciela del yogur. Sí. Porque una vez Dalmiro Sáenz me dice, tu padre, sí, me dice, y yo, ¿lo conocías? Sí, un padentrano, me dijo. Dije, qué buena palabra, digo, padentrano. Digo, claro, todo para adentro. Entonces, claro, digamos, sí, porque si no era Buda. Claro. La verdad, hay que estar muy loco para correr en coches, hay que tener un carácter de acero, ¿entendés? Claro. Sobre todo en esas épocas, ya de vuelta, los accidentes y las cosas. Se casó con una actriz, manejaba un alto vuelo, digo, no era, ¿viste? No, y sus claro. silencios eran bravos. Muy apasionado. Sus silencios eran bravos, Sí. no eran, qué lindo estar en silencio al lado de Juan Manuel. Es decir, no, eran silencios pesados, eran silencios duros para un hijo. Ahora casi me pongo serio. Difíciles de comprender. Era un tipo muy difícil de comprender. Bueno, pero a veces yo me acuerdo que este tema se tocaba en La Peregrina, de lo mudos que eran los Bordeaux, Sí. lo mudos que eran, y él explicaba que en la mesa familiar, Ajá. él lo explicaba con una sonrisa, que en la Sí. mesa familiar no se hablaba cuando él era chico con sus padres. Nadie hablaba. Bueno, eso puede Y él explicar había la parte tenido que del mudismo al orador. salir ¿Entendés? de eso. Porque después hablaba y daba unos discursos que te quedabas, Claro. te caías de Yo culo. quiero decir algo, perdón, yo no estoy hablando acá. Sí, vos estás. Vos estás. Sí, sí, sí. Quiero decir algo de parte de mi amiga querida Patricia, con quien hablo casi todos los días, más que los chicos que la llaman menos. Bueno, hay una conversación preciosa con Patricia, que ya saben, que no es una mentira, que amo. Lo sabe todo el mundo. ya que está por ahí dando vueltas. Bueno, hoy hablé con ella. Y entonces le digo, yo no soportaba sus silencios. Digo, me hacían mal, pero a mí me pasan que si yo estoy en mi casa y veo que Soli o que alguien de por acá tiene una cara de padecer o que estoy muy consciente de que el otro esté bien. Patricia me dijo, no, yo me acostumbré a los silencios, dije, por eso soportó todo bien. Es verdad, tiene una bonomía con eso, lo tomó como es la vida, porque en el fondo depende de uno también. A mí lo que me angustiaba, ella lo soportó bien. Y creo que realmente a mí lo que me gustaría decir es pedir un perdón hoy. Es importante pedir perdón. Y es a Agus. Agus, a quien adoro, era chiquita, parecía la pequeña Lulú con unos rulos, yo lo amaba. Siempre que venía a mi casa rompía algo, pero era una vez, y su mamá, una cosa lindísima, y Ivonne, que es maravillosa, en vez de ponerse agitada, yo digo, ¿qué hiciste? Dice, ¿viste cómo es? Silencio total. Bueno, pero no colaboré con ella como hubiera debido, porque tuve la idea equivocadísima, y pido perdón, de que iba a ser una suerte, a él también le pido disculpas, y a nuestro amigo que está arriba, una suerte de guión, no sé, de una historia que no sé si, no colaboré con fotos,
y la amo con todo mi corazón. Y esto que me parece, creo que la hacedora de todo, sin duda, es ella a quien yo quiero con todo mi corazón, y que me equivoqué de no haber colaborado como debía con esa nieta maravillosa que tenemos. Gracias, mi amor. La entendí, sí. Pero volviendo a lo mudo, estamos. Vos que sos editora, una gran editora, me pareció un dato que aprendí en el proceso, que es que yo le insistía a Hugo que para mí este era un proyecto personal y familiar, y que, digamos que obviamente respetaba su lugar de autor, pero como que era más un proyecto, quizás un homenaje a mi abuelo y para toda mi familia, obviamente. Y un día Ezequiel me dijo que cuando las tapas no dicen nada son tapas mudas. Entonces dije, tiene que ser una tapa muda. Qué bueno. Dije que no diga nada. Usted me dijo, cuando no le pones nada, cuando no tienes nada, es una tapa muda. Entonces yo dije, y bueno, se merece una tapa muda. Y le vamos a poner el título al costado y nada, y me gustó como la contraposición entre el primer plano así potente y su mirada y las masas, ¿no? Sí, como, exacto, sí. Y el rojo de su auto emblemático y como que la tapa permanezca muda, eso nada más, Cuando- para romper el hielo. Ahí Sí, está. sí. No, bueno, justamente cuando vos Dale. preguntabas de los procesos, Los procesos, sí. cuando hacemos libros, pasa todo esto que en realidad están escuchando, que sucede. O sea, esto que hoy estamos viviendo, estas opiniones y testimonios, todo se vuelca y la verdad que además, esto es algo que me pasa a mí, yo soy un apasionado por hacer libros y mi equipo que me sigue, porque esto no es un trabajo solo mío, es un trabajo de equipo siempre. Pero creo que los editores somos de alguna manera intérpretes de todo esto que sucede acá. Vos tenías las 1000 dimensiones de tu papá, de tu abuelo. ¿Qué pasa cuando uno llega y te ponen sobre la mesa? Y además, perdón, pero este libro, mi coequiper y a la vez mi comitente fue Agustina. Sí. Y Agus también es cineasta, o sea, ella sabe guión, sabe cómo, de Contar alguna una manera historia. claro, hay... ¿Cómo se cuenta una historia? ¿Cómo se cuenta una historia? Y un libro, y en general los libros bien hechos, son los que empiezan por una estructura bien organizada. A la vez, el gran desafío también era que teníamos a tu papá, a Hugo, que fue impresionante lo que Hugo sabía Sí, es un animal. al detalle, Un animal. de una manera también obsesiva, Claro. esa obsesión que tiene el apasionado por lo que hace, y además era fanático, o sea que él manejaba tu padre manejaba esta dualidad, ¿no? Del fanatismo a la vez con el trabajo. Entonces, la mesa editorial era fabulosa porque con Agus Agus quería el libro en movimiento, o sea, era el trabajo de la imagen, y el trabajo de descifrar cada momento y transmitirlo en imagen y en sensación y en textura. Por eso, Sí. perdón, te saqué el Sí, no, justamente Por quería- eso hay ciertas cosas que yo las cuento ahora y que Lindo de tocar. el tema es, bueno, esto viene un poco del color de la época, Muy lindo de tocar. de los equipos que usaban para correr, ese que eran de género, este género así medio rústico, ¿no? Ajá. Que no son los equipos que usan hoy con todo para correr. Entonces esto representa un poco la textura y el color del momento. Todo el libro tiene un poco ese color hectacrom, Sí. del De cine, contra. Esa búsqueda está y es intencionada. Primero porque las fotos vienen en blanco y negro y en esos colores, pero también ese lenguaje logramos recrearlo por lo que ya el material nos daba y también está la intención. Sí. Después está lo que decía Agus respecto del... Fíjense acá, les pongo un ejemplo. Existían unas tensiones muy interesantes, por ejemplo, para Hugo era esta la foto de tapa, Sí. porque era él, su mirada y el casco, era él en tanto su universo deportivo. Claro. Y más para Agus y para mí era esta la foto, porque ante todo es el bordeo humano con todas sus vivencias, como decía Sirven el otro día en una nota que decía, este libro rescata las hazañas dentro y fuera de la pista. Ah, wow. Entonces,
también era una hazaña, supongo, vivir consigo mismo y todo lo que estamos conociendo ahora. Entonces acá está el Bourdieu, si querés, protagonista con su mirada, Sí, y el auto latente atrás. claro, porque no es un libro que se dedica solo a su carrera automóvil, Totalmente. al automovilismo. Es un libro que Claro. cuenta todo, está todo ahí. Es impresionante cómo lograron eso. Y una época, mucha gente que vino a la otra presentación nos decía, ¿no? Volver a vivir los 60, los Claro, 70, absolutamente. que yo no los viví cuando yo nací en el 82 y viví mi abuelo del 82 al 90. Es como loquísimo como estar con ese abuelo que había hecho todo eso, ¿entendés? Y que yo no lo entendía y no lo conocía y como que me faltaba toda esa data, pero sí, el trabajo que hizo Hugo era infernal y reconstruyó todas las carreras que corrió, todas, con el auto, la posición, y me llama un día y me dice, Agustina, perdóname, tenés un momento, sí, Hugo, no sé qué estaba haciendo, 800 cosas. Ya mandamos imprenta y me olvidé una carrera, pero abandonó esa carrera. No importa, vos no se va a dar cuenta, pero no sabes la angustia que tenía, porque se había olvidado una que había abandonado, ¿entendés? Y reconstruyó todas, ¿entendés? Y estaba re mal. Dije, no te preocupes, nadie se va a dar cuenta. El universo editor tiene que ver con todo esto. Claro, o sea, tiene wow. que ver con armar Pero, esta chicos, planilla digamos- 80 veces. Digamos esto que es interesante. Pero es para mí. fantástico. ¿Cómo? Sí. Si no fuera ninguno con los que le gustara el automovilismo, que tuviera que ver con los Bourdieu, nada, es un libro en sí mismo muy atractivo. Sí. Claro. Totalmente. Es más atractivo que leer una novela buena, y es muy alto decirlo al lado de esta gente. Sí, claro. Pero es verdad, es muy atractivo. Es muy Porque atractivo. parece de afuera, bueno, se trata de automovilismo. No, No. se trata de una vida con muchas vidas, con mucha vivencia, con muchas emociones, que puede ser de cualquiera. Una maestra, un médico, y que está implícito todo lo que es un guerrero, la gente que está al lado, las vivencias. Es como una novela, no tiene mucho que ver, porque si no parecería, el otro día me preguntaron, compré el libro, todavía no lo leí. ¿Es de automovilismo? No es de automovilismo, le dije. No es solo de automovilismo. Es muy interesante, es muy importante leerlo. Brasil, acá estás con, Acá está. con Ferrari. Una bolerera. Bueno, sí. Era tan gracioso Juan Manuel que estábamos una semana en casa de... ay, por Dios. Enzo. ¿Eh? Enzo Ferrari, perdón. Entonces estaban probando unos hermanos que se Está en la llamaban- película, está en la película eso. que se Sí. murieron. Sí. No me digas porque... Ah, no la vi la película esa. Recontra. ¿Cómo se llaman? Los Rodríguez. Los Y entonces estos mexicanos. pobres Rodríguez, Los mexicanos. digo pobres porque Se murieron los dos. estaba al lado Sí, sí, mío sí, sí, Ferrari, Mataron ¿no? los dos. Entonces cronometraba. Sí. Y entonces De verdad. corría uno, él cronometraba con una frialdad, una cosa muy Ferrari, ¿no? Y me hablaba, ti piace la Ferrari, señor Bourdieu, bueno, tal y tal. Entonces yo lo entretenía porque Juan Manuel me hacía así para que no tomara tanto el tiempo de esto, que hablaban mal. Y entonces le digo yo para decir algo, ¿sabe que Fangio è andato alla Islania para vedere Anna Slam, para ver una médica muy importante que los rejuvenecía? Y se ve que no se llevaba muy bien con No. Fangio, porque me miró y dijo, señora, necesito un calmante, no un excitante. Yo pobre. Y entonces hacían así y él cronometraba. No se equivocó nunca. No. Bajaba el dedo. Cruel momento. Difícil momento. Sobre todo si te iban esos perros grises que tenían que te saltaban encima y vos estabas en su casa, imagínate qué ibas a decir. Pero difícil la vida de Ferrari y los corredores, ¿no? Y bueno, contá un poco de cómo se armó el libro. No, bueno, y el libro básicamente es la información del dato estricto y no puede ser mejor. Hay quienes dicen, a raíz de esto me contacté mucho con gente de automovilismo, con Lau Iacona, gente que escribe, y todos están empezando a reconocer en esta obra algo absolutamente excepcional. Ellos que escriben también Mirá. libros, dicen, hay datos que realmente reconocemos que Hugo hizo un trabajo estupendo. O sea que Sí. este libro está traducido al inglés y al italiano, todavía no hicimos la impresión, pero tenemos pensado hacerlo en algún momento. Qué bárbaro, qué bueno.
también están los prólogos. Yo le decía a Agus, es muy bueno que, a ver, si tu abuelo tuvo relación con Jean Todt, que haya algún testimonio de Jean Todt. si también Pagani que tuvo un vínculo y que Pagani reconoce él mismo todo lo que, por las puertas que le abrió Bordeaux. Sí, Pagani es muy emocionante. Entonces son prólogos del libro que tenían que estar y que además le dan también una posibilidad de mayor difusión al libro cuando lo presentemos, que es la idea en algún momento hacerlo en Italia o en Inglaterra. Entonces, por eso el libro no se abordó como algo local. Agus lo dijo muy claramente, o sea, yo no quiero un libro familiar, si bien lo familiar está y decanta porque está el libro. El objetivo era un libro que realmente cuente esta historia y volvemos a decir lo mismo, o sea, de las dos maneras. Recién lo decía Graciela, el libro estuvo siempre enfocado para el público en general. Entonces, yo sí puedo recomendar tranquilamente que alguien compre este libro porque va a tener un archivo en imágenes fascinante. Increíble. Que se hizo, ahí me preguntás cómo lo hicimos, bueno, investigamos cosas que trajo Hugo, inéditas. Pasamos algunas tardes con Agustina en la Biblioteca Nacional, que ahí pueden buscar todo el material bastante orientado por Hugo, pero a partir de ahí vas investigando. Rescatamos eso, lo escaneamos, lo procesamos, lo limpiamos. O sea, el trabajo que hizo el fotocronista Ricardo, que creo Farías, que es uno de los pocos que quedan. Impresionante, siempre él es cómo impresionante. trabaja en analógico. Me mostraban el antes y después de algunas fotos que encontrábamos pero sucias, rotas. Claro. Y a mí igual había algo de lo sucio que me interesaba, obviamente. Trabajamos mucho con los bordes, con lo analógico. Para mí era lo que a mí más me interesaba. De hecho, otra de las diferencias que tuvo con Hugo fue que él quería poner una foto de Pagani que parecía un collage kitsch, tipo en color de ellos parados contra un fondo, y yo le puse una que parece Volver al Futuro. Michael Fox, o sea, todo el tiempo como que yo volvía a eso, porque para mí es como volver a lo analógico. Y todo lo que empezó a aparecer en Europa, esas fotos, como esa calidad, era como wow. Y luchar un poco contra lo blanco y negro también, que por ahí por momentos era como un miedo que a mí me fascina, pero bueno, había como una sensación. Por eso por ahí el cómic trae el color y hay un poco de trabajo de color en los fondos también. Sí, como que buscamos algo un poco de color. De repente llegaba la peregrina y un día le llamé y le dije, no sé, ponele verde, ¿no? Se pegó como verde la peregrina al final. Y no sé, como hay muchos colores. Sí, los colores te llevan a un clima y por eso también están muy pensados. En cada momento del libro tiene un color. Bueno, también la incorporación del cómic. El cómic fue como hacer también una pequeña película, porque no es solo que se hace en 3 días. Con Agus lo fuimos llevando, Agus corregía el guión. Entonces, el dibujante Marcelo Rodríguez proponía, íbamos y veníamos con eso, y cada cuadro se hace a mano, porque no se hace con computadora. Se hace, Marcelo Rodríguez ilustra desde los 70, 80. Trabajaba en la revista Tony, D'Artagnan. ¿Hugo redactó el cómic? No, Hugo. Usamos como el artículo ese en primera persona de gráfico y ese para mí era el guión base. Claro. Sí. Y las tapas, ¿no? También. Esa foto la tenía Bebo en su casa que me puteó mucho. Sí, no, son increíbles las fotos. Bueno, la tapa tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Creo, a ver, las tapas reflejan de la época, reflejan los logros o los accidentes, pero están ahí, entonces incluirlas como material documental en el libro es dar testimonio también de lo que ocurrió a través de la prensa, escrita puesta ahí. Hay bastante material del gráfico, hay muy buenas fotos, algunos fotógrafos tenemos quienes fueron, otros no. El gráfico nos dio algunas fotos y este chasis que aparece en la contratapa que me parece divino me lo dio la nieta de Stanguellini, que es la nieta de Stanguellini, Francesca, que la fui a ver a Módena y tuvimos ahí como un momento donde me mostró el monoposto que usó él, que fue el primer monoposto que compró con Fangio, que fue, le dijo a Stanguellini, ¿cuánto me sale un monoposto para el pibe? Y él le dijo 3.000, y le dijo, bueno, te doy 1.500, si le va bien, ponemos los 1.500 que te quedan y si no te pago la diferencia, y le dieron este monoposto y Francesca me mostró esto y me encantó. Me pareció lindo como se ve por adentro. Y después acá pusimos todas las firmas diferentes que aparecieron de él, todas sus firmitas a lo largo del tiempo. Y bueno, los libros están numerados del 1 al 1000, como me parecía lindo como que fuera como cada uno fuera único y
Y además Bueno. tiene ese sentido, perdón, Agus, sí, es como el vino numerado, el libro numerado. Hay algo también en el coleccionismo, en los motores, que tiene que ver con numerar, Sí, pues, que es claro. el registro de lo único. Claro. Y en la imprenta hay cierta imperfección Claro. perfecta, digamos, una Sí. perfecta imperfección que tiene la imprenta, que ningún pliego es exactamente igual al otro. Entonces, también el libro siempre, que sea un proceso industrial, hay únicos. Entonces, de estos, la primera edición fue de 1000. Sí. Entonces, creemos con Agus que es bueno, que el que tiene... Yo, por ejemplo, tengo privilegio, tengo el número 4, está buenísimo. Pero, digo, el otro día me escribieron, tengo el 786. ¡Qué bueno! Pero bueno, hay algo de eso y es... Sí. sí. Sí, qué bueno. ¿Qué decías, Juan? Hoy me pasó algo. Yo entro a mi casa y tengo una mesita y él está ahí. Cuando llego lo saludo. También eso también nos agregó. Le vemos la cara todos los días. Bueno, sí. Todos los días. Entonces, venía de un día difícil donde tenía un conflicto con una persona donde tenía que tomar una decisión muy difícil. Yo hoy. ¿Qué? ¿Por qué se rieron? La platea. Ok. La platea Entonces dije, agarré el libro y le digo, decime algo. Ah, muy y bien. silencio. Abrí y apoyé el dedo. Sí. Ok. Ok, ya lo más alto. Juan, Tipo y chin. Bordeaux decidió no participar. Como la bola esa que le pasó. Totalmente. No, pero pará, si querés que siga, Sí. Sí, sí. Bordeaux decidió no participar, ya que largaría último y en los tramos de tierra le iba a resultar difícil avanzar. Es el puto I Ching. Es el I Ching. Es el I Ching. No, de verdad, si alguien leyó el I Ching sabe que se... Pará, libro rojo. Le iba a resultar difícil avanzar debido a que adelante de él había autos más lentos y eso significaría arriesgar demasiado el suyo. Perfecto. Con eso yo cierro. Gracias, Juan. Gracias, padre. Y entonces. No. Decidí no participar. Juro, decidí no participar. No, di de baja el asunto. La verdad. No te vas a equivocar. Si yo pregunto. Consulté a dos, a mi madre y a mi padre. ¿A quién le hiciste caso? ¿Tu No, padre? los dos. Muy bien. No, Muy bien. había como un acuerdo. Muy bien. Sí, Consenso. a mí hay algo que me gusta mucho que cuenta el libro, que me parece que cualquiera de ustedes puede comentar, que es el tema de la teoría de Juan Manuel de la soledad de la Fórmula 1, ¿no? De esa posibilidad de haber corrido en Fórmula 1 y la sensación de él que tuvo en Suecia y en Inglaterra, que cantan el himno inglés pensando que es inglés y cuando gana no está solo, no tiene con quién compartir el triunfo, y que después cuando no va a correr en Fórmula 1 se da cuenta lo que es la compañía, lo que es correr acompañado de alguna manera, ¿no? Que era el TC, ¿no? Esa valorización, esa gran diferenciación que él hace, tiene que ver también con que él disfrutaba muchísimo de los amigos y de la gente y lo sociable que era, más allá de su timidez, ¿no? Era muy sociable. Venía alguien a proponerle algo y el tipo se embalaba. Absolutamente. A cualquier edad, digamos, ¿no? Estaba involucrado en cosas muy disparatadas. Muy disparatadas. Eran mecenas de mucha gente, mecenas de la vida nocturna de un tipo en Mar del Plata. Te digo, es que decir, financiaba Playboys de la avenida de la peatonal San Martín. O O fundó Burger King en Argentina. Claro.
o cosas, ¿viste? Los tipos que cruzaron en balsa, los tipos que cruzaron en balsa en el Atlántico. Yo vi esa reunión, ¿vos te acordás? Donde tenían que conseguir unos troncos que tenían que traerlos en aviones militares, que si no, porque el peso era imposible, tenían que cortarlos un día de luna llena en el medio de la selva del Amazonas para poder. Y el tipo estaba detrás de eso, ¿viste? Y cuando habla Pagani, si escuchan lo que dice Pagani, dice, che, Pagani termina contando que fue ayudado, que Pagani es Pagani un poco por Juan Manuel. Y digo, pero esto es una locura. Es decir, los jeques árabes hacen fila y los jugadores de fútbol ruegan que les construya un coche, un sonda, y él se rehúsa. Y el que le dio el empujón fue Juan Manuel, ¿viste? Es muy loco, ¿no? Igual, respecto a lo de la Fórmula 1, yo el registro que tengo en realidad no lo tenía tan respecto a la soledad, sino al valor de la vida. Y en un momento, en una parte del libro está, cuando le preguntan si el automovilismo era un deporte, y él no lo consideraba un deporte porque cuando pones en riesgo la vida, eso uno no lo hace por deporte. Y el recuerdo que yo tengo es que cuando me contaba que tuvo la oportunidad de volver a correr en Fórmula 1, no lo hizo, y que estaba contento con la decisión porque vio que en esos años partían muchos. Sí. Entonces se quedó acá también un poco porque no estaba para arriesgar eso. Pero creo que hay algo de Balcarce que a él le encantaba. Balcarce es un polo importantísimo, como él se eso. inscribe en Balcarce, Sí. ¿no? Que es el único de los Bordeaux que se inscribe en Balcarce, de sus hermanos, ¿no? De esa manera. Pero la idea del taller y cómo la gente ponía gradas para verlos a ellos, con Toto Fangio armando el motor. Eso, las gradas como para que la había gente se público. siente toda la noche a ver cómo armaban. Es re tribunero Sí. el turismo carretera, y yo creo que Sí. él, como que es lo que vos decís, además de que el deporte profesional a esos niveles es súper solitario, yo creo que él encontró en el turismo carretera un lugar de resguardo. Uy, Pero además, volviendo a eso, a los 60 él ya era padre con mi abuela, de mi madre, de mi tía que no está y de mi tío, en un momento que él se iba con 27 años a correr solo Europa con hijos muy chiquitos, y dejando a mi abuela acá con los hijos chiquitos, y después ya el turismo carretera llega cuando él ya está con Graciela, cuando nace Juan, en otra etapa de su vida. Sí. Pero para mí eso le da algo como, no sé, Balcarce, el campo, la Volver a gente, la le da, a él le sí, gustaba eso también, me parece. Totalmente, sí. Soy hijo del TC. Yo soy hijo del Exacto. TC. Por eso, Obvio, por eso te gusta Sí, tanto sí. manejar. 30 horas. Me pongo 8 horas a Mar del Plata. Y quiera llegar conmigo en 10 horas a Mar del Plata. Ahora la medallita. Cronos. Y que quiera saber dónde están los mejores cafés de la Ruta 2. Perdón, Fangio se conoce con Juan Manuel en un lugar llamado Tome y Traiga, en Chascomús. Entonces digo, o sea, eran tipos que también tardaban mucho en llegar. Punto para mí, porque hacían tertulias en bares de Chascomús. Se conocieron ahí, ni en Mar del Plata, ni en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Italia, ni en Módena, ni en Chascomús. Me lo llamaba Tome y Traiga. Y está el video en YouTube. Y Fangio cuenta cuando entra en el lugar que Bordeaux ya estaba en una mesa y le hacen lugar. Y dice esta frase: yo estaba acompañado. Yo estaba acompañado. Y enseguida ves una mujer, ¿no? Es decir, yo estaba acompañado. ¿Quién sería ella, no? Que le hicieron lugar. Y digo, hay una tipa que fue testigo del encuentro. Y lo primero que le preguntó es si tenía plata. Claro, lo primero que le pregunté es si le digo, ¿vos tenés plata? Le dice, yo lo estoy buscando, me gustaría hablar con usted porque quiero correr en autos en Europa. Me dice, ¿y vos tenés plata? Le dijo, claro, la pregunta fundamental. ¿Vos tenés plata? Si no podían ni hablar. Entonces ahí lo citó en Buenos Aires, estuvieron creo que en Mercedes, no sé, una conversación, y ahí se lo lleva a Italia. Y se lo lleva ciego Fangio. Porque Fangio no tiene ni pista de cómo manejaba. Sí, Cierto. está en un video Pero- que circula vos, creo. Sí, que Claro, ahora. no, está en YouTube, Lo ¿entendés? cuenta Y papá en un lo cuenta Juan video. Manuel. Y llegan a Una Italia nota. y creen que es el discípulo. El hijo. Sí. O el hijo. vecino al discípulo. Era Messi con el próximo. Pero no era así el asunto.
No, era un Estaba acto de fe probando. nomás, Claro, ¿entendés? Estaba probando y le salió bien. Le salió bien. Porque al parecer era buenísimo. Era buenísimo. Y ganó, ¿Entendés? y ganó en Monza. Y ganó en Y ganó en Monza. Monza. Claro. Con Entonces, consejos de él. todo es Con mucho. consejos del árbol. Apuntar al árbol. Pero nació en Chascomús en la ruta 2, con gente que tardaba mucho en llegar o a Mar del Plata o a Buenos Aires. Tal cual, tal cual. Tienen que hacer un libro No, otro no. sobre las anécdotas de Sibangio. Claro, Fangio. Esas eran. Hay que hacer un libro divertido sobre eso, que eran geniales. A mí me da gusto que hayan presentado el libro, perdón, porque fuiste testigo de mucho, viviste con nosotros mucho en La Peregrina. Sí. Yo quiero pedirles dos cosas. Total, vivimos todos gratis, ¿no? Dos cosas. Que vean Soledad, las que no vieron, No, pará. maravillosa. Yo te perdono, yo No, si no fuera bueno, El yo por el documental de cine, no Fangio. lo diría. Vos lo sabés, ¿eh? Vos lo sabés. Y otra, que lean los libros de Sí. Paulita. Vamos, Paulita. Son verdaderamente maravillosos. No, esos libros que uno cuando faltan una página no quiere que se termine, Paula. Sí, dame bola. No quiere que. Me acuerdo, lo acabo de decir ella cuando entramos. Ella en La Peregrina con un. Anotador. Sí, un anotador rarísimo que tenía. Y escribía cosas mientras nos miraba a los grandes y nos odiaba. Porque en un día que dejó el cuaderno, oímos que hablaba, escribía cosas horribles sobre nosotros. Pero no, genial. Genial. Bueno, sabemos que es el I Ching, ya está. Sí. Ya está, es el Ya Ching, está. ¿no? ¿Y vos Sí. qué querrías decir No, es una Cierre. experiencia como. como cierre de tu experiencia como cierre de mi editor? experiencia es una de las. Que cierre el El editor. editor. Que cierre el editor. Como si no me Hay hubiera gente con cansado la hambre. presión de. Hay gente con la hambre. presión de- No, el editor lo que dice es que. Primero que el libro. El otro día tenía una discusión con alguien que hacía libros hace tiempo y me decía: el libro está muriendo. No. Yo le decía: ahí viene el ha mensaje renacido. del libro al revés. Creo que el libro va a ser una respuesta nuevamente a todo lo que es lo virtual, que lo recibo No, ya muy se bien sabe, porque gracias ya a hay. los telefonitos podemos difundir más lo que hacemos, pero creo que pasan tantas cosas con el libro y ponemos tanta responsabilidad también a hacer el libro, porque lo hablábamos con Paula hace un ratito, decíamos que vos lo que escribís, ¿no? Queda para siempre. O sea, este libro nos va a, digamos, nos trasciende a nosotros. Entonces, por eso la misión libro en sí, en general, es una misión muy gratificante y mucha responsabilidad y muy apasionante. Y es bueno que acá se sigue y el mundo se sigue leyendo. Y eso es el mensaje del libro. Me parece un cierre. Ahora, respecto de este libro en particular, fue y sigue siendo una experiencia absolutamente alucinante. La dimensión de Bordeaux no se agota en este libro. Momentos que hablamos con Aus o con Juan siguen pasando. Esto también pasa con los libros. Los libros generan cosas. Siguen El otro día me viviendo. enteré que gracias a tu papá y al grupo de amigos, no sé, Graciela, si vos lo podés constatar, que la biela se llama la biela por ellos. La biela, antes tenía otro nombre que ahora no recuerdo, pero la biela es por No, parte la sí, biela sí, es sí, verdad. porque a uno de los que corrían en esa época se le rompe ahí en Se le las rompe la oscuridades. eran todos del grupo de Sí, claro. sí, Los que corrían de picadas. los que corrían picadas. Sí. Sí, y se le Exactamente. rompe la biela ahí. Bueno, entonces, Rompe la eso hace la historia de una ciudad también y de un lugar emblemático como es. ¿Y por qué pasa? Bueno, pasa por todo esto. Entonces, nada, les recomiendo que lo tengan al libro, lo hemos hecho nosotros. Disfrútenlo como lo disfrutamos nosotros haciéndolo, eso está ahí. Y bueno, soy un agradecido. Quiero agradecer también, Marcela, ¿dónde estás? Gracias, Marcela. Ahí estás, que nos abrió esta casa espectacular. Cada vez es más difícil, la verdad. Y a todos por venir. Gracias, Paula. Por favor. Sí, gracias, Paula. Gracias. Lindo todo. Lindos. Qué lindo todo, che.